para poder realizar todo ello. Es importante recordar por eso que, por ejemplo, el suicidio es una patología muy común y dentro de las personas que han presentado este tipo de cuadros, el 40% de ellas en algún momento va a lograr realizarlo, ¿sí? Pero también vamos a ver el suicidio no solo de esa manera, sino vamos a abordarlo desde lo que son sus generalidades para conocer, por ejemplo, los términos que se usan cuando uno se expresa y pueda usarlo de una manera más adecuada al poder relatar, por ejemplo, la historia de un paciente que viene por un intento suicida o que está con conducta suicida o ideas suicidas. Vamos a conocer un poco también sobre la epidemiología, la relación que tiene el suicidio y la aceptación social que hay en relación a esto, o el rechazo social, si es que fuese el caso, ¿sí? Vamos a ahondar un poco sobre lo que es la fisiopatología del suicidio, en base al modelo de diátesis estrés, y en base a ello vamos a poder coger lo que es la neurobiología de este, y por último, vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer una valoración de cómo hacer un riesgo de una persona con suicidio con las limitaciones que tenemos aquí en el país y el abordaje que se pueda realizar para esas también con las limitaciones que tenemos aquí en el país o con las cosas que podríamos tener en algún momento. ¿Sí? En ese sentido, vamos a empezar con lo que son generalidades y para ello vamos a empezar diciendo que el suicidio no es un trastorno, cosa que hace un momento mencioné, que es un trastorno, ¿sí? El suicidio no es un trastorno cuando nosotros lo vemos desde un punto de vista de salud pública, ¿ya? Porque no implica solo cambios neurobiológicos que pueda tener una persona o alteraciones en su funcionamiento, sino compromete el desarrollo de esta en una gran medida que puede llegar a afectar todas las esferas que una persona normalmente tiene. Desde una esfera individual, por ejemplo, su desarrollo personal, su labor, ya sea dentro de la sociedad como dentro de su trabajo o con su familia, ¿sí? Puede afectar su educación y puede afectar a la larga incluso la sobrevida que esta persona va a tener si es que logra vivir tras ese evento. Es importante por eso reconocerlo, puesto que es una preocupación muy importante, siendo una de las causas más frecuentes de muertes a nivel mundial. Por ello, hay que nosotros tener ciertos conceptos básicos cuando vamos a referirnos a lo que es suicidio. ¿Sí? En ese sentido, incluso mientras voy exponiendo, si desean, pueden participar e interrumpirme si hay alguna cosa que no les quede claro, porque el tema es un poquito amplio. ¿Ya? La verdad, cuando nosotros hablamos de suicidio es bastante, bastante largo. Lo he tratado de resumir lo mejor que se puede. Si alguna parte no les queda claro, por favor intervengan mientras estoy exponiendo, no hay ningún problema. Yo me detengo y les explico lo que no les haya quedado claro, porque después probablemente me van a querer preguntar y las preguntas se van a acumular al final y no vamos a poder responder todas. ¿Ya? Así que si tienen alguna pregunta o una duda mientras yo voy explicándola, pueden intervenir e interrumpirme, no hay ningún problema. ¿Ya? En ese sentido, vamos a hablar primero de conceptos básicos. Suicidio es la acción de autoeliminarse, así de simple. ¿Sí? Pero dentro de esta hay ciertas acciones que van a realizarse y ciertas conductas que van a tener ciertas personas. Por ejemplo, el comportamiento suicida es una forma de desenvolverse dentro del entorno con la finalidad notoria o no aparente de quitarse la vida. ¿Sí? O sea, es una forma de vivir riesgosa, por ejemplo, una forma de vivir muy despreocupada. Por ejemplo, si lo contextualizamos en este momento sería salir sin mascarilla, ¿ya? O no respetar las normas que se han establecido por el COVID, ¿ya? Eso podría ser, por ejemplo, un comportamiento suicida, que nosotros vemos, por ejemplo, cuando hay suicidios crónicos o comportamiento suicida o intento suicida crónico, que en esta parte no lo vamos a ahondar, porque eso depende ya de patologías psiquiátricas un poquito más específicas. ¿Sí? Por otro lado está lo que es el intento de suicidio, que viene a ser el hecho de querer eliminarse de una manera notoria, o sea, con una intención. ¿Sí? Por otro lado está lo que es la ideación suicida, que viene a ser el tener la idea de querer autoeliminarse, o sea, no hacerlo, no realizar ninguna acción, simplemente tener la idea de que tengo que morirme. Esta puede mezclarse con más cosas, con lo que viene a ser, por ejemplo, una planificación o una reacción instintiva o una reacción aguda, que viene a ser, no gesto la idea, sino estoy caminando y me viene la idea de por qué no salto a la pista, por ejemplo, o estoy realizando algo y ya no sé qué hacer y empiezo a idear cómo matarme ya de una manera mucho más elaborada. ¿Sí? Por otro lado vienen lo que son las autolesiones,
Cuando nosotros tenemos autolesiones, generalmente el cliché cuando uno habla de suicidio es que la persona se corte las venas, ¿sí? Que es lo que normalmente uno ve en los dibujos animados, que uno ve en las películas y generalmente de manera coloquial es la forma con la cual muchas personas piensan que van a morirse. El cutting, que es la acción de autolesionarse, por ejemplo, con cortes, viene a ser un tipo de comportamiento no necesariamente en relación al suicidio, sino puede ser una forma de expresar cierto tipo de emociones dependiendo de cambios maladaptativos que esa persona pueda tener. Por eso tenemos que reconocer lo que son autolesiones con ideación suicida y autolesiones no suicidas, que vienen a ser estas reacciones maladaptativas para poder tolerar el entorno, que viene a ser parte de ciertos componentes o ciertas expresiones de patologías de tipo traumáticas. Por otro lado, dentro de esos conceptos básicos, también es importante resaltar el hecho de lo que viene a ser el riesgo, o sea, qué va a hacer que una persona sea potencialmente más factible de que pueda morir al realizar este tipo de situaciones. En esto se valora, por ejemplo, lo que viene a ser la frecuencia, o sea, cuántas veces esa persona lo ha intentado, o con qué frecuencia vienen estas ideas a su cabeza, la intención que está mezclada junto con lo que viene a ser la letalidad, o sea, qué tan letal es lo que está haciendo esta persona. Por ejemplo, es distinto, por ejemplo, que la persona tenga una idea estructurada de saltar al vacío, por ejemplo, aventándose de un edificio, a que, por ejemplo, la persona ingiera cierto tipo de medicamentos, por ejemplo. O sea, saltar al vacío, por ejemplo, tiene una letalidad mucho más marcada que la ingesta de medicación, dependiendo de qué tipo de medicamento sea y qué tanto conocimiento tenga la persona en base a esto. ¿Sí? En ese sentido, se mezcla con lo que viene a ser el contenido, donde ya se tiene un plan elaborado, lo que les mencionaba hace un momento, que la persona diseña cómo va a matarse, o sea, si va a dejar, digamos, una nota, si va a realizarlo cuando su familia no esté, si lo va a hacer saliendo de su trabajo, qué cosas tiene que hacer para ello, qué preparativos va a consolidar antes de hacerlo, ¿sí? Y lo que también los caracteriza viene a ser lo que es la desesperanza, o sea, el que después de lo que yo voy a hacer no hay más. O sea, estoy en el tope de lo que me está pasando. No tengo algo más que hacer después de esto. Es una oclusión de lo que vendría a ser el futuro que pueda tener esta persona. O sea, no tiene planes posteriores a lo que es el suicidio. Incluso no tiene planes a nada. Por ello es que ha pensado en esto. ¿Sí? Con estos conceptos básicos, tenemos que entender lo que les mencionaba en un principio. Por ejemplo, el 2012 se registraron muertes por suicidio a nivel mundial, más o menos de 804.000 muertes. ¿Ya? ¿Por qué menciono que es algo muy importante? Porque generalmente cuando una persona muere por suicidio, generalmente 20 personas más también han muerto. Pero el problema es que la forma con la cual se cuantifica quienes han fallecido por este motivo es un poco difícil, ya que tiene que ver con bastantes características a nivel de lo que es medicina forense, porque muchas de las personas que mueren por suicidio son catalogadas como personas que de manera accidental, por ejemplo, se han caído, de manera accidental les ha ocurrido ese tipo de eventos, o han sido perpetrados por otra persona, ¿sí? Como un homicidio. ¿Ya? O no son registrados y son asumidos por otras causas. Por eso, generalmente, cuando una persona fallece por un suicidio, nosotros estimamos aproximadamente que 20 personas probablemente también lo han realizado, solo que no las hemos podido cuantificar. ¿Por qué es importante esto? Porque esos 800.000, si lo multiplicamos por eso, vienen a ser más o menos 4 millones, y eso es un montón. ¿Sí? Porque incluso solo con esa cifra de 800.000 que nosotros tenemos, más o menos de 100.000 personas, calculamos que 11.4 personas a nivel mundial se suicidan. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos una distribución geográfica de en qué lugares hay más muertes por suicidio, lo que no significa que sean los lugares donde más personas se suiciden, como les menciono, sino probablemente sean los lugares donde hay un mejor registro. ¿Sí? En este sentido, por ejemplo, podemos ver lugares como lo que viene a ser todo lo que es Rusia, por ejemplo, que tiene una marcada cantidad de suicidios. Por ejemplo, lo que viene a ser Japón, que tiene una cantidad más o menos regular, ¿sí? Lo que viene a ser China, ¿sí? Y si nosotros vemos al Perú, el Perú tiene suicidios de 0 a 5 por 100.000 personas, ¿ya? Pero, por ejemplo, si uno revisa la literatura que tenemos aquí en Perú, por ejemplo, generalmente las universidades que se dedican a hacer este tipo de estudios, en su mayoría son universidades con facultades de psicología. Dentro de una de estas, la que hace más estudios es la PUC, ¿ya? Que es la católica. En los estudios que, por ejemplo, realizó la Católica, en estudios del 2015, en estudios del 2012,
en colegios encontraba que hasta el 40% de los niños tenían ideación suicida en colegios, ¿sí? Por otro lado, es importante recalcar también que es distinto tener una epidemiología de personas que quieren matarse en un estado de paz, en un estado donde el país, digamos, está yendo bien, a tener un estado en un país donde las cosas no están saliendo bien, ya sea por la cantidad de violencia que podemos tener, ya sea por el terrorismo, por ejemplo, que puede estar arraigado en la zona, ya puede ser por problemas de pandillaje, eso que tiene que ver con violencia, o ya puede ser por crisis tipo guerras o tipo pandemias. Sí, por ejemplo, ahorita estamos viviendo una situación de pandemia. Eso hace que nosotros nos equiparemos entre todos los países a una situación de guerra o una situación de sitio. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque la epidemiología va a variar bastante, ¿sí? Y el problema, ¿cuál es? Que para poder hacer, por ejemplo, los registros de suicidio que puedan haber pasado ahora, tenemos que descontar los que puedan haber sido causados, por ejemplo, por COVID, y que muchos casos que probablemente puedan haber sido catalogados como COVID puedan haber sido incluso suicidios. Y eso también va a cambiar la población de riesgo que yo voy a tener. ¿Sí? Normalmente, cuando nosotros tenemos o hablamos de suicidio en una situación estable, ¿ya? Las personas que más se matan, o sea, que llegan a tener un suicidio consumado, vienen a ser los varones. ¿Ya? Los varones están incluso casi por el doble, o sea, de 2 a 1, en relación a las mujeres de un suicidio consumado. Más de un intento suicida, las mujeres están en una relación de 3 a 1 con los varones, cosa que va disminuyendo con la edad y aproximadamente a partir de los 60, 65 años, esto se equipara y se hace de manera homogénea en relación a lo que es ideación suicida. En relación a lo que es letalidad y muerte, de manera igual. Esta letalidad, que es mayor en varones al principio, con el pasar de los años se equipara en lo que viene a ser la ancianidad. Incluso la letalidad cuando uno intenta, por ejemplo, matarse, ¿sí? Generalmente cuando uno tiene un intento suicida, de las personas que realizan intentos suicidas, más o menos hasta el 15, hasta 15, de 15 personas, por ejemplo, que realizan un intento suicida, una fallece generalmente. Pero esto se invierte cuando uno llega a una edad mayor de 60 años. Por ejemplo, de 2 personas que realizan intentos suicida a los 60 años, una fallece, o en algunos casos hasta incluso las dos, debido a las comorbilidades que estas personas de por sí tienen y la fragilidad con la cual están caracterizados, aparte que la letalidad para ellos es mayor en relación a las personas jóvenes, que son las que mayor intentan realizar esto, e incluso dentro de lo que es epidemiología, son las que mueren generalmente más por este tipo de situaciones. En ese sentido, hay que reconocer 3 cosas importantes. Uno, el suicidio es una de las causas más grandes de discapacidad que nosotros tenemos, ¿sí? Ya que representa, por ejemplo, en relación a lo que son muertes violentas por mujeres, casi hasta el 50% de estas muertes a nivel mundial. Que diga, por varones es casi hasta el 50% y de mujeres hasta el 71%, ¿sí? ¿Por qué se da generalmente esto? ¿Por qué en mujeres hay más intentos suicidas? ¿Por qué en mujeres hay más muertes por suicidio? Vamos a ir viéndolo mientras vamos desarrollando lo que viene a ser esta exposición, porque eso es un dato muy importante y muy interesante para que ustedes puedan entender un poco más cómo es la dinámica con la cual se desarrolla nuestro cuerpo y cómo nosotros nos vamos adaptando a situaciones que aparentemente son normales, pero si las vemos desde un punto de vista distinto, muchas de estas situaciones que nosotros llamamos normales vienen a ser patológicas y estamos tan adaptados o mal adaptados que muchas veces no nos damos cuenta. Por otro lado, otra de las características viene a ser la regionalidad. No es lo mismo, por ejemplo, sacar una muestra epidemiológica de personas que se suicidan, por ejemplo, en el Caribe, que sacar la misma muestra en Canadá, que sacar, por ejemplo, la misma muestra en lo que viene a ser África, que sacarla aquí en el Perú. Viene a ser completamente distinta, puesto que los factores psicosociales son muy influyentes dentro de lo que viene a ser los suicidios. Por ejemplo, hay una comunidad aquí en Perú, ¿sí? Que está al norte, ¿sí? Junto con los aguarunas. Ahorita me acabo de olvidar el nombre de la comunidad, se me acaba de pasar. Los aguajún. Por ejemplo, los aguajún, el suicidio es algo normal. Cuando ellos, por ejemplo, dentro de su cosmovisión y la forma de entendimiento que tienen con la sociedad, fallan de alguna manera o hacen o quebran de manera moral algún tipo de regla que ellos tienen, o sea, una norma social, que en este caso, por ejemplo, sería fallar en algo para la comunidad, es normal matarse. Por ejemplo, de ellos culturalmente, el suicidio es normal.
Por ejemplo, si vamos a una realidad diferente, por ejemplo, lo que estaba acostumbrado, por ejemplo, en el Japón feudal, con lo que vienen a ser los seppukus, por ejemplo, si fallaba alguien en base a su honor, tenía que suicidarse para que su familia pueda mantener su rango y su estatus. Por ejemplo, ese era un suicidio también catalogado como suicidio normal. Y dentro de Japón, por ejemplo, hay un tipo de suicidio que todavía se cataloga como normal, que es el suicidio por exceso de trabajo. Personas que mueren por trabajar demasiado. Y por ello, estas personas, incluso dentro de su país, son reconocidas como personas ejemplares que fallecen dentro de lo que viene a ser la conservación o el desarrollo social de su país. Y por eso incluso lo reconocen, que es distinto, por ejemplo, a los fenómenos que ocurren acá. Por otro lado, también viene la forma. O sea, no es lo mismo que una persona se mate, ¿sí? Teniendo un estrato socioeconómico alto a una persona que tiene un estrato socioeconómico bajo. No es lo mismo que una persona que tenga, por ejemplo, una formación baja con un nivel cognitivo no muy bueno a una persona con un nivel cognitivo alto y una formación más elaborada. Son completamente distintas las formas con las cuales estas personas van a realizar o van a cometer esta situación, ¿sí? Pero dentro de estas, las más comunes vienen a ser la ingesta de plaguicidas, que es una de las cosas más comunes, por ejemplo, en poblaciones con un ingreso económico bajo, igual que los ahorcamientos, mientras que, por ejemplo, el uso de armas de fuego está más relacionado con personas o poblaciones con una economía de mediana a alta. De igual manera, el uso, por ejemplo, de medicamentos con cierto grado de letalidad, como por ejemplo lo que vienen a ser psicotrópicos a dosis muy altas y, por ejemplo, dentro de lo que vienen a ser médicos, el uso de cualquier medicamento tipo barbitúricos que normalmente usan, por ejemplo, los anestesiólogos, que también vienen a estar dentro, por ejemplo, de este grupo. Y por ende, por ejemplo, los médicos tienen mayor riesgo de suicidarse, por ejemplo, que otras personas por la facilidad con la cual pueden llegar a este tipo de materiales o productos. Por eso es importante, por ejemplo, reconocer ese tipo de diferencias cuando uno habla, por ejemplo, de epidemiología de suicidio. La prevalencia de vida en relación al suicidio, por otro lado, viene a ser algo alta, ¿sí? Por ejemplo, para que una persona tenga ideación suicida, la prevalencia de vida es del 9.2%. Digamos, si están escuchando esto 40 personas, 4 en algún momento van a tener ideación suicida, ¿sí? Los planes de suicidio, o sea, tener estratificado cómo me voy a matar, en algunos casos puede llegar hasta el 3.1% y los intentos suicidas hasta el 2.7%. Por ejemplo, si fueran 50 personas las que están escuchando, una ha tenido, por ejemplo, un intento suicida. Por ejemplo, es algo muy alto, es algo bastante alto comparado a otras patologías que normalmente nosotros vemos, ¿sí? Por eso es importante conocer esto. ¿Y por qué es importante reconocerlo? Porque, como les explicaba, a diferencia, por ejemplo, de otras realidades, como por ejemplo los aguajún, o por ejemplo estas realidades en lo que viene a ser el Oriente, el suicidio dentro de nuestra realidad y de nuestra cosmovisión es penado y es mal visto. ¿Esto por qué? Porque de manera cultural, nosotros por la formación peruana que tenemos y en su mayoría católica o incluso cristiana, consideran al suicidio como un crimen contra Dios porque es un crimen contra la vida. Al ser un crimen contra Dios y un crimen contra la vida, de manera cultural es rechazado. Sí, porque es una persona que está atentando contra algo que no es propio, sino que es de Dios y por eso se va a ir al infierno. Que es lo que normalmente se acostumbraba a decir hace muchos, muchos años. En ese sentido, nosotros tenemos que recordar que un intento suicida es una conducta autolesiva con resultados reales o inferidos con la intención de morirse. O sea, una persona quiere matarse. ¿Sí? Esto, dentro de esta realidad sociocultural que les menciono, va a generar el rechazo de la población porque está yendo dentro de las costumbres y normas morales que yo tengo. O sea, está yendo en contra de lo que alguien normalmente hace. Al causar esto, eso va a generar retraimiento social. ¿Qué va a hacer? Que la población va a rechazar a esta persona y esta persona se va a alejar de la población por ese rechazo. ¿Sí? Eso genera un retraimiento social y eso genera un fenómeno que nosotros conocemos como marginación o cosificación. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, si yo cosifico a alguien, esta persona no tiene el mismo estatus que yo. Por ende, no debe tener los mismos derechos ni debe disfrutar de los mismos beneficios. ¿De qué manera? Por ejemplo, si ustedes cogen, por ejemplo, un cuaderno y le arrancan una hoja, probablemente no les va a importar porque es un cuaderno y lo pueden reponer. ¿Sí? Es un objeto. Pero, por ejemplo, si yo voy a su casa y, digamos, pateo a su perro,
muchos se van a indignar, se van a decir, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? Y se van a encolerizar y van a tener una sensación de rechazo a la acción que yo realizo. Mientras que si, por ejemplo, yo soy el que ha roto, por ejemplo, esa hoja, no les importaría tanto. ¿Por qué? La hoja, al ser considerada como algo inferior, incluso algo sin vida, no nos importa. Y por eso yo puedo romper tu cuaderno y te vas a molestar un poco, pero se te va a pasar. Pero si yo pateo al perro, por ejemplo, que te importa muchísimo, tú vas a tener una reacción de defensa hacia ese perro, porque es alguien que tú consideras casi de igual. Cuando se da este fenómeno de cosificación, la persona queda en la categoría del cuaderno y por eso las demás personas sienten rechazo hacia él. ¿Esto qué causa? Que este tipo de cosificación que hace que la persona no sea aceptada dentro de la sociedad y por ende no debe disfrutar de los mismos derechos y beneficios que nosotros tenemos. Por ejemplo, si lo ponemos dentro de otro contexto un poco más amplio, cuando hubo la migración, por ejemplo, actual que tuvimos de lo que vienen a ser las personas de Venezuela, ¿ya? Muchas personas por este tipo de conceptos lo rechazaban, ¿ya? Cuando hubo, por ejemplo, la migración, por ejemplo, de personas morenas a Estados Unidos, de igual manera, incluso los consideraban como si fueran animales o bestias, ¿eh? Desarrollándose incluso patologías mentales para poder definirlos a ellos como si fueran un ser distinto. Apareció una enfermedad, por ejemplo, que mencionaban estas personas del sur de Estados Unidos, que era la detrapomanía, ¿ya? Que viene a ser básicamente que los morenos se enferman con una enfermedad que causa que quieran ser libres, porque ellos por especie no pueden ser libres, incluso usando una pseudociencia que en ese entonces era la frenología, ubicaban la zona del occipucio y decían que los morenos, al tener la parte del occipucio un poco más plana y cóncava, era una parte que causaba que ellos tengan una dependencia y requieran tener un amo para que puedan desarrollarse. Si no, no pueden desarrollarse. Por eso la drapetomanía, ya ahora se lo pronuncio bien, la drapetomanía era esta enfermedad que causaba que los esclavos quieran buscar su libertad y por eso tenían que ser sometidos al tratamiento que se usaba en ese entonces, que para los esclavos era agarrarlos a golpes hasta matarlos. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de estigma, pasa algo similar cuando uno habla de suicidio, porque generalmente las lesiones muchas veces que quedan debido a esto, que por ejemplo son, digamos, si son cortes, el cutting que queda marcado, o las secuelas que pueda tener la persona por lo que haya hecho. Por ejemplo, algunas personas incluso se llegan a prender fuego o la marca del ahorcado que les queda, evitan que socialmente puedan conseguir a veces trabajo. Este fenómeno genera un efecto de trauma en la persona y este trauma hace que ese rechazo que la propia persona puede tener hacia la sociedad porque se siente mal cuando se acerque, que la sociedad al verlo lo rechace, refuerza este retraimiento social y hace un círculo vicioso que nosotros vamos a ver más adelante de manera neurobiológica, cómo genera cambios en el desarrollo de la persona en relación a lo que es su sobrevida y su desenvolvimiento, llegando a generar deterioro neurocognitivo con el tiempo y daño cerebral que puede llegar a ser irreparable simplemente por este fenómeno de cosificación, por así decirlo, que muchas veces, incluso a veces de broma, uno realiza cuando se refiere a otras personas. Por eso es importante reconocer este tipo de situaciones y valorar lo que viene a ser el estigma. Y por ende también es importante que nosotros realicemos ese tipo de campañas de concientización para que este tipo de fenómenos culturales puedan ser manejados de una manera más adecuada. En ese sentido, vamos a pasar a lo que viene a ser lo que es fisiopatología y vamos a hablar de lo que es el modelo diátesis estrés y de lo que viene a ser la neurobiología del desarrollo de todo este tipo de cuadros y modificaciones maladaptativas que van a desembocar en lo que viene a ser el suicidio. En ese sentido, para poder hablar de lo que es el modelo de diátesis estrés, vamos a hablar de un modelo un poco más amplio, que es el modelo biopsicosocial, ¿ya? En relación a lo que es el riesgo suicida. ¿Sí? Este modelo amplio e interesante está basado en una revisión hecha del 2019, ¿sí? Donde completa el modelo que ya se había estructurado más o menos el 2014 por el doctor Turetti. ¿Ya? Es importante esto porque cuando nosotros nos basamos en esta gráfica, podemos ver en la parte de arriba, por ejemplo, de este esquema, ¿sí? Que vamos a tener fenómenos o factores ambientales y sociales. O sea, el contexto social es importante en el desarrollo de lo que viene a ser el suicidio, ¿sí? Como les mencionaba desde un principio, por ejemplo, la parte de lo que es la geografía, o sea, dónde va a ocurrir. Por ejemplo, no es lo mismo, como les mencionaba, los suicidios en el Caribe que los suicidios, por ejemplo, en Canadá. ¿Esto de qué depende? Vamos a hablarles, por ejemplo, de una patología que en psiquiatría nosotros vemos constantemente que viene a ser el trastorno bipolar.
Por ejemplo, las personas con trastorno bipolar, ¿sí? Van a tener cambios de ánimo en relación a lo que viene a ser ciclo circadiano. O sea, el fenómeno, o mejor dicho, el proceso biológico que nos hace estar despiertos o dormidos, ¿sí? Este proceso biológico está normado por lo que es cortisol y melatonina. Sí, las personas con trastorno bipolar, por ejemplo, tienen un problema para poder manejar lo que es el cortisol y la melatonina porque tienen una hiperreactividad a nivel de lo que vienen a ser sus retinas y hace que la melatonina, que normalmente debe aumentar para que puedan dormir, no haga ese pico y el cortisol sea súper reactivo o incluso se invierta, ¿ya? Esos son fenómenos que tienen estas personas por alteraciones en ciertos genes o incluso dentro del desarrollo neurobiológico de ellas, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con esto? Que cuando son sometidas a situaciones de estrés pueden hacer picos de cortisol en determinados momentos. Cuando son, por ejemplo, privados de lo que vienen a ser luz solar, porque nosotros manejamos este ciclo circadiano en relación a lo que es la luz solar, como por ejemplo los pollos o las gallinas. Por ejemplo, nosotros como seres diurnos, porque no estamos adaptados para ver en la noche, ni cazar en la noche como por ejemplo los gatos, debemos dormirnos cuando se ve el sol, pero por un factor adaptativo causado porque nosotros aprendimos a domesticar el fuego, nosotros nos quedamos despiertos más tiempo, ¿sí? Porque nosotros somos reactivos a la luz. Por eso es que ustedes, por ejemplo, están escuchando esta ponencia, por más que ya se fue el sol, si no deberían estar dormidos. Pero por este fenómeno adaptativo que hicimos al manejar lo que es la luz, nosotros modificamos lo que es nuestro normal desenvolvimiento en relación a este ciclo circadiano, ¿ya? Pero estas personas, por ejemplo, con trastorno bipolar, al ser privadas de luz, tienden a tener reacciones mucho más marcadas de lo que viene a ser el cortisol y no desarrollan de una manera adecuada, por ejemplo, lo que es el pico de melatonina y este incremento de cortisol, por ejemplo, en zonas septentrionales, o sea, alejadas del Ecuador, hace mucho más marcado cierto riesgo suicida en este tipo de poblaciones, por ejemplo, y en otras poblaciones que puedan tener una hiperreactividad de lo que es cambios en lo que es el cortisol derivados de probablemente eventos traumáticos que también puedan sufrir. ¿Sí? Por otro lado, los cambios y normas socioculturales, las normas socioculturales que por ejemplo ya les expliqué, van a variar también en relación a la sensación de rechazo social que uno pueda presentar. Por ejemplo, no es lo mismo ser criado dentro de una familia, por ejemplo, con unas normas muy restrictivas en relación al desenvolvimiento social, por ejemplo, como antiguamente se hacían con las familias de la sierra, por ejemplo, que no te dejaban hablar ni siquiera de varón a mujer, que era una costumbre, por ejemplo, en los años 50, años 60, ¿ya? A tener este tipo de comportamiento, por ejemplo, aquí en Perú en la selva, ¿sí? Donde son un poco más abiertos desde edades más tempranas. No es lo mismo, por ejemplo, en nivel socioeconómico bajo o un nivel socioeconómico alto. Por ejemplo, incluso dentro de la OMS, para el desarrollo de patologías mentales o alteraciones, como por ejemplo lo que viene a ser suicidio, ellos catalogan tres fenómenos. Uno de estos fenómenos viene a ser la pobreza, o sea, los fenómenos derivados de pobreza o los factores que son acarreados por esta conllevan a un incremento de cualquier tipo de patología mental, el desempleo y la violencia de igual manera. En ese sentido, cubrimos, por ejemplo, lo que vienen a ser los cambios socioculturales, ¿sí? Lo que vienen a ser los cambios económicos e incluso esta disrupción de lo que viene a ser la estructura social, ¿sí? Lo que viene a ser el aislamiento social, o sea, el rechazo del grupo, también está implicado dentro de estos fenómenos, ¿sí? La exposición, por ejemplo, a medios o lo que viene a ser conocido como suicidios en racimo, ¿ya? Se suicida, digamos, un artista, como por ejemplo en la imagen que les puse al principio estaba Patch Adams, ¿sí? Que era la representación de Robin Williams en esa película. Cuando, por ejemplo, se suicidó Robin Williams, se hizo una campaña comercial con su muerte, que es lo que normalmente hacen los medios, porque eso para ellos les da dinero. Pero para personas que son potencialmente suicidas, genera un fenómeno que nosotros llamamos suicidio en racimos. Actualmente es un poco difícil cuantificar lo que es suicidio en racimos. Hay estudios sobre suicidio en racimos que se hicieron en los 90, donde no había internet todavía. Y se podía hacer estos estudios en relación a cómo se difuminaban o cómo se difundían ese tipo de noticias de manera verbal, de manera por telecomunicación, o sea, por radio, televisión, y de manera escrita por lo que son periódicos. Y se incrementaba hasta en 8 veces el riesgo de las personas que eran expuestas a esto para que cometan un tipo de intento suicida después de la muerte de una persona conocida, ya sea en los medios como un cantante o una figura pública, ¿sí? Por otro lado, el acceso a lo que es letalidad nos compete a nosotros como médicos. Es distinto, por ejemplo, que una persona
¿sí? Que trabaja como administrador, se trate de suicidar, a que un médico, por ejemplo, se trate de suicidar. Por ejemplo, el administrador puede tomarse, no sé, 10 alprazolam de 0,5. Él no sabe cuál es la vida media del alprazolam, no sabe cuál es la dosis letal. Nosotros como médicos sí. Por ende, por ejemplo, en nuestro caso es más fácil hacer que un suicidio culmine de una manera desastrosa. Por ejemplo, en el caso de lo que son Fuerzas Armadas, al tener acceso a armas, de igual manera. En el caso, por ejemplo, de pilotos o de personas que tienen o manejan vehículos de igual forma, es un poco más elevado. ¿Sí? Y por otro lado, el pobre acceso a lo que son servicios de salud, que es una característica muy grande en todos los países de Sudamérica, también incrementa ello, puesto que al ser más difícil el acceso a salud y la dificultad social de por sí de estas personas de poder comunicar este tipo de situaciones, que puedan recibir la ayuda oportuna que deban tener ellos. ¿Sí? En base a todo este contexto que les he explicado, existe lo que es el fenómeno o lo que es el modelo diátesis-estrés, que está relacionado en cosas que van a predisponerme y cosas que van a gatillar que yo me ponga así. O sea, ¿qué me va a hacer vulnerable a que esto pase y qué va a hacer que esto pase? ¿Sí? El diátesis, o sea, la parte de diátesis está basada en cosas que van a causar o que van a facilitar que yo cometa este acto suicida. En ese sentido, dentro de ello tenemos casi todas las características derivan de fenómenos genéticos. Desde lo que viene a ser la carga genética familiar que uno puede tener para cometer un suicidio. Sí, por ejemplo, si tú tienes un antepasado tuyo directo, ya sea tu abuelo, tus padres, ¿sí? Que hayan cometido un intento suicida, eso aumenta hasta en 7 a 8 veces el riesgo de que tú te suicides, ¿sí? Si tú tienes un familiar cercano que ha cometido un evento suicida como un tío, por ejemplo, un primo, ¿ya? Eso puede aumentar de 2 a 3 veces el que tú puedas cometer un intento suicida. E incluso la herencia directa está relacionada usando, por ejemplo, gemelos, va desde un 30 a un 50% de probabilidad de cometer intento suicida en gemelos que fueron adoptados incluso por otras familias. ¿Sí? Por otro lado, la carga y manifestaciones epigenéticas se las voy a explicar de a poco con las siguientes diapositivas para que me entiendan un poco mejor cómo estas pueden afectarnos y sobre todo lo que son los eventos adversos en la infancia son muy importantes, o sea, los traumas ocurridos en los primeros años de vida, primeros años, sálvese mencionar que pueden ser hasta los 18 o 24, ya son muy importantes por los cambios biológicos que nos van a realizar. Todos estos cambios, toda esta carga genética acompañada del contexto sociocultural que nosotros tenemos, va a hacer que de manera fenotípica, o sea, vamos a formar un fenotipo de vulnerabilidad para expresar lo que viene a ser una conducta suicida, el cual se va a manifestar con nuestro posterior desarrollo. O sea, con nosotros, mientras vamos creciendo, vamos formando lo que nosotros conocemos como personalidad, que básicamente viene a ser el nombre que nosotros le damos a los cambios neuroinflamatorios que tenemos durante nuestro neurodesarrollo. ¿Sí? Y esto va a condicionar a que tengamos cierto tipo de conductos o cierto tipo de actitudes por desarrollos anómalos que pueden ser adaptativos o maladaptativos dentro de nuestro encéfalo y que a la larga hace que nosotros seamos únicos. Por eso, por más que uno, digamos, tenga un hermano gemelo homocigótico, ¿sí? Vamos a ser diferentes porque la forma de percibir el entorno es completamente distinto, la forma de vivenciar un evento es completamente diferente. ¿Sí? Toda esta mezcla de desarrollo en relación a lo que viene a ser mi desarrollo sociocultural, la epigenética causada por esto, ¿sí? Y las deficiencias cognitivas que yo pueda tener, por ejemplo, por alguna alteración, ya sea por un accidente, o sea, una lesión física, o sea por un condicionado por alguna enfermedad o derivado de un desarrollo anómalo de mi encéfalo, va a aumentar lo que es la vulnerabilidad a cualquier estresor. Y esto va a llevar a lo que vienen a ser las manifestaciones de estrés o las manifestaciones que van a gatillar la expresión de esta situación suicida. En ese sentido, por ejemplo, estos eventos que yo puedo vivir, no sé, una ruptura amorosa, la pérdida de mi trabajo, ¿sí? Incluso el nacimiento de un hijo o el fallecimiento de un familiar, va a causar que yo tenga una expresión psicopatológica de esto. Cuando nosotros en psiquiatría hablamos de psicopatología, estamos hablando de semiología psiquiátrica. Así como, por ejemplo, ustedes hacen una descripción de lo que viene a ser fiebre o de dolor. Sí, de dolor, por ejemplo, tienen que nombrar 9 características, en psiquiatría es igual.
Son lo que nosotros llamamos psicopatología. Dentro de esta psicopatología, las características que van a desarrollarse generalmente vienen a ser la desesperanza, ¿sí? Una sensación de alejamiento, el ánimo depresivo o la desregulación afectiva. Y estos van a conllevar a la gestación posterior de lo que vienen a ser las ideas suicidas o ideas de muerte. Por otro lado, la parte biológica, o sea, la parte genética que nosotros tenemos y estos factores al expresarse pueden hacer que, por ejemplo, que una persona desemboque en un consumo de sustancias. La exposición a situaciones estresantes desde una edad temprana hacen cambios biológicos que facilitan, por ejemplo, que una persona conlleve a que tenga una adicción o que para manejar este tipo de cuadros o reacciones de angustia muy intensa, estas personas realicen ese tipo de eventos. Y esto pueda generar conductas de desinhibición, lo cual conlleve a que tengan estos actos suicidas. Hay ciertos fenómenos adaptativos, por ejemplo, que hacen que personas, por algo que nosotros llamamos patología disociativa o patología traumática, tengan cambios en su personalidad, en la forma con la cual reaccionan y tengan un fenómeno que nosotros llamamos emociones vehementes, o sea, que la parte cognitiva de nuestro cerebro que se encarga de reprimirnos se apague ante una situación estresante muy intensa y nosotros hagamos algo de una manera desinhibida. Generalmente esto se ve con lo que es el alcohol, pero puede pasar, por ejemplo, una situación fuerte, te enteras, por ejemplo, de la muerte de alguien importante para ti y tu cerebro no funciona bien y en ese momento tú actúas y te suicidas, te tiras contra un carro, por ejemplo, o te caes, te lanzas al vacío, o sueltas el volante y te chocas. ¿Sí? Ese tipo de actos se deben a ese tipo de cambios y también los vamos a ir expresando un poquito más adelante para que vean cómo se da este desarrollo, que la verdad es la parte más importante, porque en base a cómo nosotros vamos a prevenir el riesgo y cómo vamos a actuar, va a depender de cómo nosotros interpretemos estas alteraciones fisiopatológicas, ¿sí? Porque va a conllevar a lo que viene a ser la muerte si no actuamos de una manera adecuada. Y si se recuerdan, por ejemplo, hace un momento cuando estábamos hablando de esta parte de aquí, ¿sí? Que el 2012 eran 11.4 muertes por 100.000 personas. Para el 2019, ¿sí? Más o menos son 10.6 muertes por 100.000 personas. O sea, ha bajado un poquito, pero la incidencia de suicidios sigue muy alta dentro de lo que viene a ser la población a nivel mundial. En ese sentido, vamos a empezar a entender esto un poquito, hablando de lo que son los efectos, los eventos adversos en la infancia, para que pueda explicarles cómo el neurodesarrollo se altera por este tipo de situaciones que son tan comunes dentro de lo que es la población peruana. En ese sentido, vamos a empezar con lo que vienen a ser esto, que es la escala ACE de eventos adversos en la infancia, ¿sí? Que está clasificada en tres. La primera cataloga lo que son los abusos. Cuando nosotros hablamos de un abuso, los abusos están distribuidos en tres formas. Los abusos físicos, que vienen a ser agresiones directas que uno puede sufrir por otra persona, ¿sí? Ya sean mis papás, un tercero, un familiar, ¿sí? Que básicamente me cause daño o lesión a mí. ¿En qué momento? Desde que yo nazco hasta que yo tengo 18 años, según este estudio, pero el neurodesarrollo puede prolongarse hasta los 30 años, como vamos a ver cuando hablemos un poquito de lo que es la ínsula. ¿Ya? En ese sentido, ese tipo de situaciones, ¿qué van a generar? Porque es importante que a mí me importe que alguien me pegue. ¿Ya? Como ustedes sabrán, cuando nosotros nacemos, el encéfalo no nace desarrollado por completo. El encéfalo se va a desarrollar poco a poco con el pasar de los años. Y aquí le llamamos nosotros neurodesarrollo al fenómeno de mielinización y arborización neural que nosotros vamos a tener con la consolidación de lo que son las redes neurales. ¿Sí? Nosotros funcionamos en base a redes neurales. ¿Sí? Es como si tuviéramos circuitos como la computadora y tenemos programas que tienen que ir actualizándose hasta que nosotros estemos grandes. En ese sentido, cualquier fenómeno inflamatorio que nosotros tengamos va a generar una alteración en este desarrollo. ¿Por qué? Este desarrollo está ligado bastante a lo que son los oligodendrocitos y al proceso de mielinización. Para que haya una mielinización adecuada, no debe haber fenómenos inflamatorios en el cuerpo. Porque si tenemos fenómenos inflamatorios en el cuerpo importantes, estos fenómenos inflamatorios en el cuerpo jalan economía y se depriva lo que viene a ser la economía destinada a lo que es el proceso de mielinización. ¿Cuál es el problema? Que la mielinización no es homogénea en el encéfalo. Hay ciertas zonas que se priorizan por edad, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante que lo sepan, porque dependiendo qué situación les ha ocurrido y qué vía ha sido afectada por esa situación, vamos a tener manifestaciones semiológicas o psicopatológicas
cuando las personas sean más grandes, y es lo que, por ejemplo, yo en una entrevista como psiquiatra voy a buscar para poder ahondar y puedo incluso saber, por ejemplo, qué le pudo haber pasado a esa persona a determinada edad y en qué lugar y en qué momento y cómo pasó. Simplemente encontrando cierta sintomatología, ¿sí? Por otro lado, así como son los abusos físicos que pueden generar lesiones y de esta manera generar inflamación, ¿sí? El hecho de un abuso emocional, o sea, que me insulten, que me menosprecien, también genera fenómenos inflamatorios por picos de cortisol, que vamos a ver un poquito más adelante para que puedan entender cómo esto se gesta. Y de igual manera lo que vienen a ser los abusos sexuales. En abuso sexual no solo nos referimos a lo que vienen a ser las violaciones o los tocamientos sin penetración, sino también hay un fenómeno que nosotros llamamos lo que es erotización temprana, que es que la persona se exponga a contenido sexual a una edad muy temprana, que probablemente es antes de los 10 años, por ejemplo, y esto repercute en el desarrollo de esta persona y hace cambios maladaptativos debido a esto. Por otro lado, hay otro fenómeno que causa incluso la misma cantidad o incluso más daño que una lesión o una agresión física o una agresión verbal, que vienen a ser los fenómenos de negligencia. Los fenómenos de negligencia son de dos tipos, incluso los catalogan entre 5 tipos, pero lo vamos a dividir solo en dos, dependiendo de cuándo nos se estudia. La negligencia física y la negligencia emocional. ¿Qué es negligencia? Que yo sea abandonado a la intemperie por algo, ¿sí? No me refiero a que tus papás te van a dejar a la intemperie, sino, por ejemplo, yo vivo con mis papás, pero mis papás están ocupados trabajando y yo tengo hambre. Y no hay quien me dé de comer. Y yo tengo hambre. El cuerpo me va a decir que tienes que comer. Y digamos, si yo tengo 5 años y yo no puedo prepararme algo porque yo no sé cocinar, yo dependo de otra persona. Y esa sensación de abandono que me genera esta dependencia se llama negligencia. Y eso genera un fenómeno de negligencia, por ejemplo, físico, por una necesidad biológica que yo tengo. Comer, ir al baño, dormir, ¿sí? Tomar agua, ¿sí? Dentro de estas funciones biológicas también entra lo que es el apego, por ejemplo, para lo que es la negligencia emocional, que viene a ser que yo me sienta solo cuando me ha pasado algo. Por ejemplo, he tenido una mala calificación o me he peleado con uno de mis amigos, llego a mi casa y me gustaría que alguien me abrace o que alguien me consuele o me escuche, pero no hay nadie. O saco una buena nota, por ejemplo, en el colegio y quiero comentarlo, pero mis papás no están atentos a ello o cuando yo se los cuento no me dicen, pero tampoco porque has sacado solo eso. ¿Sí? O sea, si nosotros nos damos cuenta, son fenómenos muy usuales y muy arraigados a lo que es la sociedad peruana. Y estos fenómenos usuales muy arraigados a la sociedad peruana también generan esos efectos neuroinflamatorios como los que vienen a ser los abusos. Y por otro lado, los hogares disfuncionales que catalogan dentro de esta escala de 5 formas también se incluyen. Dentro de ellos es que en mi familia yo tengo una persona con una enfermedad mental diagnosticada o no diagnosticada con la cual yo me haya criado. Que en mi familia hay encarcelamiento de uno de mis familiares, ¿sí? Con el cual yo me haya criado, o con el cual yo haya estado viviendo bastante tiempo. Que yo pueda presenciar violencia contra mi mamá o contra la persona que hace esas funciones. En ese sentido puede ser, por ejemplo, mi tía, puede ser mi abuela, puede ser mi madrina, puede ser mi hermana o la persona que se dedica a cuidarme, ¿sí? Por otro lado, el abuso de sustancias también se cataloga dentro de esto, pero dentro de abuso de sustancias no viene solo lo que es alcohol y drogas, ¿sí? También está incluido el uso irracional de medicamentos, o sea, la automedicación o incluso el uso de medicamentos de manera continua por un familiar que yo presencie. Por ejemplo, no sé, tengo una abuelita que tiene cáncer y tiene que tomar medicamentos siempre, incluso yo soy el que se los administra. Eso también entra ahí. El que, por ejemplo, yo vea que mi mamá tiene que tomar benzodiazepinas para dormir porque si no, no duerme, eso también va ahí. Y por otro lado, también va lo que vienen a ser el divorcio, separación o muerte de uno o de los dos padres antes de los 18 años. Todos estos factores hacen una suma de 10. Cada uno de esos puntos vale. Si yo he tenido uno de estos eventos, cuenta como 1. Si yo no he tenido, cuenta como 0. ¿Ya? ¿Por qué es importante valorar esta escala? Porque esta escala nos hace ciertos fenómenos. Estas experiencias adversas, como les menciono, van a causar cambios en lo que viene a ser nuestro neurodesarrollo. Esos cambios en nuestro neurodesarrollo van a expresarse de manera psicopatológica en manifestaciones que nosotros podemos evidenciar, como vienen a ser el deterioro social, emocional y cognitivo. ¿Esto qué va a generar? Que yo, al tener este tipo de cambios, voy a adaptarme para tolerar, por ejemplo, eso, y voy a probablemente asumir comportamientos que pueden ser riesgosos para mi salud, lo cual va a desembocar a la larga en que yo tenga algún tipo de enfermedad o patología, ya sea física o mental, o incluso una discapacidad y problemas sociales que va a conllevar a que yo muera antes.
¿Por qué es importante mencionar esto? Porque si alguno tiene más de 6, por ejemplo, dentro de esta escala, su esperanza de vida se acorta aproximadamente 20 años. ¿Ya? Por eso es importante y además está relacionado con muchas patologías, no solo mentales, sino físicas. Cuando nosotros hablamos de las experiencias traumáticas en la infancia o experiencias adversas en la infancia, ¿sí? Está muy relacionado, por ejemplo, con el incremento de lo que es el riesgo de enfermedad pulmonar y tabaquismo, por ejemplo, hasta 3 veces. En lo que vienen a ser intentos de suicidio, de igual manera, hasta 3 veces. El poder desarrollar un cuadro depresivo a la larga en 4.5 veces, por ejemplo. Problemas de consumo de alcohol hasta en 8 veces. Incluso, digamos, si en algún momento uno tiene un trabajo o llega a tener problemas económicos, esto puede ser debido a este tipo de cambios, ¿sí? El riesgo a tener una enfermedad hepática también se incrementa de una manera marcada. Y no solo a eso, porque eso, por ejemplo, son cuestiones que se van aumentando cuando uno tiene más de 4 A's, sino también está relacionada con muchos comportamientos habituales y muchas enfermedades que nosotros podemos llegar a desarrollar cuando somos adultos. Va desde comportamientos que generan sedentarismo, lo cual puede provocar a la larga que yo genere un síndrome metabólico, haga obesidad y a la larga diabetes, tabaquismo, ¿sí? Está muy relacionado con lo que es el alcoholismo, más facilidad para que pueda una persona caer en lo que es el consumo de sustancias e incluso para que pueda tener desempleo. También está relacionado con lo que viene a ser la depresión, intentos de suicidio, como se les ha mencionado, enfermedades de transmisión sexual, cardiopatías, cáncer, accidentes cerebrovasculares, enfermedad pulmonar, osteoporosis, hipertensión y un sinfín de tipos de patologías que pueden ir desde un insomnio hasta una mala calidad de vida en el desarrollo de esta persona. Por eso es importante reconocer esto, puesto que muchas veces este tipo de antecedentes se nos pasa como médicos si no los buscamos y son los causantes de los cambios inmunes que muchas personas van a tener, por ejemplo. ¿Sí? En ese sentido, ya con más o menos esta información, ya teniendo una idea un poco más consolidada de lo que es este modelo de diátesis estrés, vamos a hacerle un repaso para poder pasar a estos cambios, por ejemplo, que ustedes pueden ver. Como hemos estado hablando, cuando hablamos del modelo de diátesis estrés, primero nos estamos refiriendo a lo que son los cambios a nivel genético, o sea, la epigenética y estos cambios que nosotros vamos a tener después de estas recombinaciones por las exposiciones que estamos teniendo, ¿sí? El cómo en base a estos cambios epigenéticos por las cosas que a mí me pasan, yo voy a empezar a manejar mis estresores y puede haber una desregulación biológica, ¿sí? Que va a estar mediada, por ejemplo, por el eje hipófisis hipotálamo adrenal, por cambios a nivel de lo que es serotonina, por manifestaciones inflamatorias. Vamos a tener alteraciones de lo que es de la estructura cerebral, como se les mencionaba, por estos fenómenos de neuroinflamación. Y esto va a generar cierta sintomatología que vamos a evidenciar nosotros, que se catalogan como manifestaciones o rasgos maladaptativos de la personalidad, ¿sí? Y esto, cuando se le suma un estresor intenso, puede gatillar en lo que se llama una conducta suicida. O sea, con todo este contexto vamos a entender ahora esta segunda parte de cómo se dan estos cambios y por qué es importante conocerlos. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de lo que es la neurobiología del suicidio, estos cambios de conducta van a tener ciertos factores muy importantes que nosotros debemos conocer. Primero están lo que son las manifestaciones a nivel encefálicas, o sea, en lo que son los neurotropos o lo que vienen a ser las monominas que nosotros vamos a tener. Dentro de estas, una de las más importantes viene a ser lo que era la serotonina. ¿Sí? Más que todo por los hallazgos que se encontraban desde los años 90 hasta principios del 2000, que nos señalaban que las alteraciones, por ejemplo, en el receptor del recaptador de serotonina, facilitaban que las personas se suiciden. ¿Sí? Era un estudio muy polémico que surgió, el cual estuvo en boga todo el 2000, casi hasta el 2007, donde salió un estudio hermano, donde se logró comprobar que no era directamente el recaptador de la serotonina el que causaba que la persona se suicide, sino que facilitaba este suicidio. ¿Por qué es importante mencionar a la serotonina? Porque cuando nosotros hablamos de suicidio, el suicidio está muy relacionado con lo que viene a ser patología depresiva, más la patología depresiva no provoca suicidio. Generalmente, este se desemboca debido a este fenómeno de atesis estrés, ¿sí? Pero lo que viene a ser este tipo de manifestaciones debido a lo que es cambios serotoninérgicos son manifestaciones acaecidas o
manifestadas a causa de los cambios neurobiológicos que nosotros vamos a tener por estas vías y sí nos hablan de cierta vulnerabilidad. Así que es distinto tener una persona, por ejemplo, que tiene esta variante en lo que viene a ser este gen, que tiene que ver con el recaptador de la serotonina, o sea, con este receptor, que las que no tienen esta variante. O sea, si yo tengo esta variante, tengo más facilidad de que yo pueda llegar a suicidarme a que no la tenga. Pero, ¿qué va a causar que este gen pueda hacer esa expresión? La exposición a eventos traumáticos. A partir de 4 eventos traumáticos es más factible que eso ocurra, ¿sí? Por otro lado, lo que vienen a ser el GABA y el glutamato también está muy relacionado con lo que viene a ser estas manifestaciones, pero debidas a alteraciones a nivel de cortisol, que es lo que les voy a explicar un poquito más adelante, por eso no voy a ahondar tanto en ello. Lo que sí, las manifestaciones inmunes también las vamos a mencionar para que ustedes puedan conocerlas un poquito mejor en base a lo que vienen a hacer estos cambios y lo que son los sistemas de poliaminas, pero sobre todo lo que quería mencionarles, más que los lípidos, que también se los voy a mencionar cuando estemos hablando de esto, viene a ser este eje que es el eje intestino-cerebro, con lo que es el microbioma. El microbioma es algo que actualmente se está estudiando bastante en lo que viene a ser salud mental, que tiene que ver con el cerebro intestinal que nosotros tenemos, ¿ya? Así le llaman. ¿A qué se refiere? La mayor cantidad, por ejemplo, de serotonina, que era de lo que estamos hablando hace un momento, no está en el cerebro, está en los intestinos y es el responsable de la motilidad intestinal que nosotros tenemos. Por ejemplo, un efecto, por ejemplo, adverso que nosotros tenemos cuando usamos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina es el aumento de peristaltismo o la inhibición del peristaltismo por los primeros días por el pico de serotonina que causamos al dar este tipo de medicamentos. ¿Sí? Por eso muchos de los pacientes que ustedes tengan que usen antidepresivos, ya sean tricíclicos o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, probablemente van a tener molestias gástricas los primeros días debido a esto. Pero es importante porque esta homeostasis que genera los intestinos pueden hacer cambios a nivel de lo que viene a ser la dinámica cerebral en relación a las monoaminas. Y actualmente, por ejemplo, se estuvo desarrollando en 2017 una dieta que era la dieta del Mediterráneo, que usando cierto tipo de alimentos se trataba de cambiar lo que es la flora bacteriana de lo que vienen a ser los intestinos para el manejo de síntomas depresivos. ¿Ya? Funciona bien para síntomas depresivos leves, pero se trató de hacer con síntomas depresivos severos y falló. ¿Ya? Pero funciona, por ejemplo, para ello. Es otra característica también que hay ciertas bacterias que están más relacionadas con estados de ánimo adecuados y con estados de ánimo inadecuados, ¿sí? Esto vamos a verlo tal vez de una forma un poco más amplia en una presentación posterior, puesto que, como les menciono, todavía está en estudios y está más centrado en lo que viene a ser patología de afecto que directamente a lo que es suicidio. Pero es importante recordarlo, puesto que esto también está relacionado con lo que es regulación de serotonina. En ese sentido, vamos a centrarnos en uno de los ejes primordiales de lo que es el modelo de diátesis-estrés, que es el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, con uno de los ejemplos que nosotros usamos en psiquiatría, uno de los más usados, que es el ejemplo del doctor Ross, con el uso de lo que viene a ser estos ratoncitos y lo que viene a ser la teoría del apego. Ya, en ese sentido, nosotros vamos a tener dos familias de ratoncitos. Una mamá ratoncita con sus ratoncitos y una mamá ratoncita con sus ratoncitos. ¿Esto por qué es importante? Porque cuando se vio que esta mamá ratoncita, por ejemplo, la primera, está muy pegada a sus ratoncitos y les brinda lo que viene a ser caricias o los lame, hace que estos ratoncitos puedan acetilar o manifestar un gen, que es el gen NGF1, bueno, el gen NR3C1, que está muy relacionado y que es el responsable de lo que es la expresión de lo que vienen a ser los receptores de glucocorticoides a nivel del hipocampo, ¿ya? El cual no se expresa, o sea, se metila si es que no se da este tipo de vínculo con la mamá en los ratones. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque las variantes intrónicas que tiene este gen están muy relacionadas en ratones, igual que con humanos. O sea, nos parecemos bastante entre estos dos en base a este gen. Por eso se usa este ejemplo. Porque los ratoncitos que no recibían esto por parte de su mamá empezaban a tener alteraciones y metilación de este gen. ¿Qué otra cosa se encontró? Que los ratoncitos que no recibían este tipo de actos por parte de su mamá, o sea, este tipo de cariño cuando eran muy pequeños, también tenían niveles muy elevados de lo que era cortisol, ¿ya? Y muchos referían que este nivel elevado de cortisol también era el que ayudaba a la metilación de estos genes por un fenómeno maladaptativo. ¿Por qué es importante esto? Porque yo voy a usar esos receptores para que cuando yo me
exponga a una situación estresante, pueda hacer un feedback negativo y se corte la liberación de cortisol y yo pueda calmarme cuando esta situación haya terminado. O sea, esa es la finalidad de estos receptores a nivel del hipocampo. O sea, si yo me expongo a algo que a mí me cause miedo y yo sé que eso me va a causar miedo, yo voy a alterarme para sobrevivir en ese momento. Pero cuando este estímulo calma, yo debo regresar a mi estado normal y continuar con mi vida. Pero en estos ratoncitos que no tuvieron este cuidado por parte de su mamá, ya que tuvieron este problema de apego, ese feedback no se da porque hay una disminución o una cantidad disminuida de receptores y eso genera que esto se prolongue e incluso que se cronifique con el tiempo y esto desemboca en las manifestaciones que hemos estado hablando de diabetes y estrés. ¿Eso qué quiere decir? Que estos ratoncitos que han tenido una mala crianza, un problema de apego desde edad temprana, van a tener cambios neurobiológicos en la expresión inmune de su cuerpo o incluso a nivel de cortisol y de expresión de lo que vienen a ser después proinflamatorios, ¿ya? Porque, o sea, el eje hipotálamo, hipófisis adrenal está muy relacionado con la expresión de lo que viene a ser la cascada de inflamación que nosotros vamos a ver un poquito más adelante. Es importante por eso reconocer esta variante, puesto que los ratoncitos o los humanos que no tengan este tipo de características, o sea, que hayan sido expuestos a estos eventos adversos en la infancia, lo que estamos hablando de los ACE, van a con mayor facilidad entrar dentro de este ciclo vicioso y esta sobreexpresión de lo que viene a ser este tipo de patologías. Aparte, también nos ayuda a explicar muchas de las patologías que les he mencionado cuando hablábamos de lo que eran los ACE y por qué se dan, ¿sí? Ya que estamos hablando de este eje, va a causar la liberación de lo que es el liberador de corticotropina y a la larga esto va a conllevar a lo que es la liberación del cortisol. ¿Por qué es importante esto? Porque el cortisol nos va a hacer entrar en un estado de hiperalerta. Ese estado de hiperalerta va a aumentar lo que es el tono simpático. Y cuando aumenta el tono simpático en una persona, nuestra economía, o sea, la forma con la cual nosotros manejamos nuestro gasto energético va a aumentar. Y nosotros para manejar el gasto energético tenemos pocas vías endógenas y vías exógenas. O sea, tengo que aumentar el ingreso de insumos o tengo que maximizar el gasto de reservas. En ese sentido, por ejemplo, si yo tengo una necesidad aumentada de gastar energía, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar primero a aumentar lo que es mi gasto cardíaco, porque tengo que aumentar mi gasto cardíaco para que de esa manera dinámicamente se pueda movilizar la cantidad de energías que yo tenga que trasladar, gastar o repartir. ¿Sí? En ese sentido, tengo que aumentar mi frecuencia cardíaca. ¿Sí? Si no es suficiente eso, ¿qué otra cosa puedo hacer? Puedo incrementar lo que es mi resistencia vascular periférica. Si yo incremento mi resistencia vascular periférica, mi presión va a aumentar. Y si tengo este fenómeno sostenido porque no puede inhibirse, como pasa con este ratoncito, con el tiempo, ¿qué va a pasar? Voy a desarrollar una hipertensión. Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de lo que es hipertensión esencial, ¿sí? Hay un fenómeno curioso que también lo vemos acá con lo que es el suicidio. ¿Ustedes saben por qué la hipertensión es más prevalente en personas de raza morena que en personas de raza blanca o en mestizos? ¿Alguna vez se han preguntado el por qué? O sea, ¿por qué ellos tienen más probabilidad de hacer ese tipo de alteraciones que nosotros? Cuando vienen ese tipo de cosas, al igual que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de suicidio, importa bastante el aspecto sociocultural y el desarrollo social de la población. En ese sentido, por ejemplo, las personas morenas, a diferencia de nosotros, la mayoría han sido sacadas de África en contra de su voluntad, los cuales fueron tenidos como esclavos por las situaciones que ocurrieron casi hasta mediados del siglo XIX. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque si yo hago este fenómeno de cosificación, que era lo que les mencionaba cuando empezamos esta ponencia, yo voy a trasladar a estas personas para venderlas, pero como son un bien, yo voy a ahorrar la cantidad de dinero necesaria para que no sea mucho gasto y yo tenga un ingreso bueno, ¿no? O sea, si voy a vender gente, tengo que ganar dinero, no voy a vender gente por las puras. En ese sentido, ¿qué es lo que hacían con las personas que capturaban, por ejemplo, estos esclavistas? Los sacaban de África y los llevaban caminando hasta lo que es el Mediterráneo, porque era la forma para salir a América o incluso para Europa para que puedan venderlos. En ese sentido, el tramo que se recorría era un tramo con muy poca agua, con un calor muy fuerte. ¿Eso qué hace? Que el sistema renina-angiotensina-aldosterona de estas personas se modifique para que puedan tolerar menos ingesta de agua, para que no se altere
lo que viene a ser su presión arterial y su homeostasis. ¿Y qué va a causar? Va a causar el mismo fenómeno que nosotros causamos cuando tratamos de tener un perrito de raza. Los perritos de raza se escogen entre los perritos que nosotros queremos que tengan. Por ejemplo, si nace un perrito con su colita doblada y el otro no, y yo quiero que mi perrito tenga la colita doblada, yo voy a hacer que este perrito con colita doblada se reproduzca y este no. Así yo elimino este gen a la larga y hago que se metigue, ¿sí? Eso es lo que se hace, por ejemplo, para que yo tenga después de acá unas 5 generaciones, todos mis perritos con su colita doblada y así se quede mi perrito con su colita doblada. Con estas personas de raza morena pasa algo similar, solo que no decían quién se reproduce y quién no, sino algunos se morían y los que sobrevivían eran los que se iban a reproducir. Y por ende, como estas personas con esta variante genética que podían modificar el sistema renina-angiotensina aldosterona, ¿sí? Se reproducían, ¿qué iba a pasar? Que a la larga sus descendientes van a tener esta modificación, ¿sí? De igual manera, si yo los expongo a eventos violentos de una manera constante, esto también se va a quedar en mí y va a aparecer lo que nosotros llamamos trauma transgeneracional. ¿Y esto qué va a causar? Que estas alteraciones, por ejemplo, en este eje hipófisis hipotálamo adrenal, también se perennicen. Y si yo tengo una persona que tiene este cambio adaptativo, ¿sí? De esta alteración renina-angiotensina aldosterona para sobrevivir, porque lo condicionaron para eso a sus antepasados. Y yo tengo esto también y lo junto, va a ser hipertensión en algún momento. Y eso es a lo que nosotros llamamos a veces hipertensión arterial esencial. Vamos a pasar a otra parte. De igual manera, en el suicidio está implicado lo que vienen a ser el colesterol, ¿sí? Niveles altos de LDL están relacionados bastante con lo que es ideación suicida. ¿Por qué? Dentro de este eje, ¿sí? Si yo aumento lo que viene a ser el gasto cardíaco para que yo pueda tener más acceso a energía, voy a aumentar también lo que es mi ingesta. ¿Qué voy a ingerir? Voy a ingerir cosas que se metabolicen rápido y que no demanden mucha energía para procesarse. En ese sentido, ¿ustedes preferirían comer carbohidratos o comer proteínas? Van a preferir comer carbohidratos porque el carbohidrato se metaboliza más rápido. Y por ende, las personas en este estado van a tener más facilidad de comer carbohidratos, ¿sí? Y esos carbohidratos yo tengo que metabolizarlos, volverlos glucosa para poder asimilarlos. En ese sentido, voy a necesitar algo que me ayude a transportar esa glucosa. Y uno de los transportadores de nutrientes más hábiles que nosotros tenemos y de menor costo viene a ser el colesterol LDL. Por eso es que se incrementa, igual que otro tipo de lípidos, ¿sí? Y por otro lado, ¿esto qué va a conllevar? A que yo, al ingerir tantos carbohidratos, al principio tenga un aumento en lo que viene a ser mi insulina para poder controlar esta ingesta excesiva que estoy teniendo. Así que yo voy a encontrar en estas personas un aumento de insulina al inicio. Pero como ustedes bien saben, el páncreas no puede adaptarse de manera sostenida a estos cambios y los islotes de Langerhans terminan haciendo generalmente apoptosis por este sobreesfuerzo. Y a la larga, ¿qué voy a tener? Que este aumento de insulina va a deprimirse y voy a tener picos de lo que viene a ser glucosa aumentada. Y si esto se sostiene y el daño es irreparable en el páncreas, voy a desarrollar diabetes en algún momento. Y así como, por ejemplo, esto se está dando por el tono simpático. Si yo estoy en esta situación de peligro, en esta situación de estrés, de igual manera, también se van a manifestar lo que vienen a ser las citoquinas proinflamatorias. ¿Por qué se van a manifestar las citoquinas proinflamatorias? Porque si mi cuerpo reconoce que yo estoy en una situación de estrés y peligro, y el cuerpo, por evolución, tiende a desplazar lo que vienen a ser glóbulos blancos, en este caso macrólidos, por distintas partes de nuestro cuerpo para poder manejar las posibles zonas en las cuales nosotros vamos a tener algún tipo de lesión. ¿Cuáles son las zonas que normalmente nosotros podemos lesionarnos por evolución en situaciones de peligro? Vienen a ser brazos, vienen a ser piernas. ¿Por qué motivo? Porque nosotros estamos diseñados o para pelear o para escaparnos. Por ende, los brazos y piernas van a tener la necesidad de tener mayor incremento de lo que viene a ser citoquinas proinflamatorias. ¿Cuál es el problema? Que si esto es sostenido, estas citoquinas van a causar un feedback positivo para que este sistema se mantenga, porque el sistema tiene que apagarse por cortisol, no por citoquinas, y por ende esto se perenniza y estas citoquinas proinflamatorias también van a estar exacerbadas después de un fenómeno de estrés en personas que hayan cometido un suicidio, sobre todo la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa.
que están muy relacionados con la perenización de este ciclo. ¿Sí? Esa es la parte importante y por eso es que también se encuentran mediadores inflamatorios incrementados cuando hay personas que han cometido algún tipo de suicidio. En ese sentido, como les manifestaba, las situaciones, por ejemplo, de estrés que nosotros vamos a tener en la infancia, estos eventos traumáticos de la infancia, van a tener manifestaciones en distintas esferas de nuestro desarrollo, en nuestras relaciones interpersonales, en la forma con la cual vamos a expresar nuestras emociones y en manifestaciones somáticas, que es una de las maneras con las que más frecuente se manifiestan este tipo de situaciones derivadas de eventos traumáticos con manifestaciones ansiosas, como el dolor de cabeza, el dolor de espalda, las náuseas y los mareos y el consumo de sustancias. ¿Eso qué va a causar? Que estas personas tengan un pobre desenvolvimiento a nivel laboral y social, lo cual facilita que puedan hacer a la larga cualquier evento o situación relacionada a lo que viene a ser el suicidio por los fenómenos socioculturales que se les ha manifestado hace un momento. Y por ende también tenemos esto, que es muy importante, puesto que la patología mental y las manifestaciones psiquiátricas están muy relacionadas o se exacerban mientras más eventos traumáticos una persona tenga en su vida. Lo que les mencionaba al principio, cuando estábamos hablando de lo que era serotonina y cómo esta alteración en lo que es en el recaptador de serotonina, o sea, en el receptor que se encarga del transporte de serotonina, va a causar que la persona se suicide. O sea, esto se debe al aumento de lo que vienen a ser este tipo de situaciones en el desarrollo de la persona. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más viejo esté, yo voy a estar expuesto a más situaciones estresantes. Y eso también va a conllevar a que sea más factible que en algún momento yo pueda desembocar en alguna de estas situaciones de estrés de manera sostenida y pueda ser más factible que me pase algo. Y como les mencionaba al principio, lo que estamos conversando en relación al neurodesarrollo es importante porque se da a distintas etapas en distintos momentos de mi vida. De esa manera, por ejemplo, en este estudio de Teichart, yo tengo, por ejemplo, que el volumen del hipocampo va a variar dependiendo qué eventos traumáticos yo he tenido, a qué edad. El hipocampo es mucho más sensible en los primeros 6 años de mi vida y después tiene otro desarrollo grande, generalmente durante mi adolescencia. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque, por ejemplo, el hipocampo está muy relacionado con lo que viene a ser el acceso a lo que son mis recuerdos, no porque los almacene directamente, sino porque funciona como si fuera un control remoto que me ayuda a evocar mis recuerdos, ¿sí? Haciéndose más fácil, por ejemplo, que yo pueda evocar recuerdos agradables o desagradables dependiendo de la lesión que yo tenga. En ese sentido, también está muy relacionado con lo que es el desarrollo de los factores atencionales posteriores que van a estar relacionados con lo que es la corteza prefrontal también, pero el hipocampo está muy relacionado justo por esta facilidad a la accesibilidad de información y por ende, si yo tengo, por ejemplo, una alteración a esa edad, mis manifestaciones van a ser en relación a problemas de déficit de atención y si tengo una facilidad para evocar lo que son reacciones adversas o sensaciones de desamparo, va a ser más fácil que yo haga una hiperactivación o una hiperquinesia para poder compensar esto, lo cual se expresaría como algo que se conoce como trastorno de déficit de atención e hiperactividad en niños, más no está debido al déficit de atención e hiperactividad en niños descrito por literatura, sino debido a este fenómeno neuroadaptativo, por lo cual sería una patología debida a lo que es apego. Y esto estaría relacionado con esos problemas que conversamos cuando estábamos hablando de los ratoncitos, mediados por lo que es cortisol y esta sensación de abandono que pueden tener estas personas. Por otro lado, las reacciones de lucha o huida, o sea, cómo yo voy a enfrentar estas situaciones, está muy relacionada con lo que viene a ser la amígdala. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque la amígdala, cuando se expresa a diferencia del resto de nuestro cuerpo, no se hace pequeña, o sea, no se atrofia, porque el hipocampo se va a atrofiar cuando se lesiona. La amígdala cuando se lesiona se hipertrofia, porque está desarrollada para que nosotros podamos sobrevivir. En ese sentido, me conviene tener una amígdala más grande para que cualquier cosa pequeña para mí sea grande y yo pueda reaccionar de una manera muy rápida a este tipo de situaciones. En ese sentido, ¿qué cambios pueden causar eso en mi amígdala? Situaciones estresantes que yo viva entre los 8 a los 12 años, generalmente en un promedio de los 10, van a causar que mi amígdala se altere y eso va a causar que cuando yo esté grande, una situación estresante va a causar en mí una reacción exagerada.
Por otro lado, la corteza prefrontal es importante mencionarla y la voy a mencionar un poquito más adelante también porque esta está relacionada con muchas de las funciones mentales superiores que tenemos y muchas de las redes neurales que nosotros usamos, que va desde el manejo de lo que viene a ser mis afectos, o sea, la voluntad con la cual yo voy a expresar ciertas emociones, cómo voy a conocerlas y manejarlas, va a depender bastante el hecho de que a mí me dé ganas de hacer cosas y la interpretación lógica de las cosas que yo hago. O sea, básicamente sirve para que yo tome buenas decisiones. Pero si se dan cuenta en esta gráfica, el desarrollo de su corteza prefrontal es durante su adolescencia y durante los primeros años de su universidad. Por eso, si han escogido medicina y están con problemas, ustedes mismos están tomando las malas decisiones. ¿Ya? Y fuera de esa broma, ¿ya? Estas regiones están muy relacionadas con lo que viene a ser el manejo de lo que son amenazas y emociones potencialmente aversivas para mí. La amígdala, por ejemplo, es la responsable de que yo me asuste, ¿sí? Pero yo me voy a asustar en base a los recuerdos que yo tenga en mi hipocampo, porque mi hipocampo me va a hacer recordar qué cosas me hicieron asustar a mí y va a buscar dentro de mi cabeza la zona específica que está relacionada con ese recuerdo, ya sea un recuerdo auditivo, un recuerdo visual, un recuerdo senestopático, un recuerdo térmico, el tipo de recuerdo que sea. Y esto va a causar que yo me interiorice, ¿sí? Porque la amígdala va a llevar eso también a la ínsula y yo voy a interiorizar lo que me está pasando para saber cómo voy a reaccionar, ¿sí? Si es algo muy fuerte, va a reaccionar amígdala, ínsula, hipocampo y voy a entrar en un estado de peligro y voy a reaccionar sin dudarlo, sin pensarlo de una manera rápida. Pero digamos, si es algo que no es muy intenso, voy a poder interiorizarlo y voy a analizarlo, ¿sí? Con lo que viene a ser la corteza ventromedial y lo que viene a ser el cingulado anterior para que yo pueda, por un lado, comprender anímicamente qué es lo que está pasando y por otro lado, cognitivamente, cómo voy a resolver lo que me está ocurriendo. ¿Sí? Es la forma con la cual nosotros funcionamos. En ese sentido, por ejemplo, si ocurre un accidente, ¿ya? Este fenómeno va a simplificarse y va a limitarse a amígdala hipocampo. Y la amígdala va a ser la responsable de muchas de las manifestaciones somáticas que hemos estado conversando hace un momento en el otro esquema. ¿Sí? El incremento de lo que es la frecuencia respiratoria, que digan la frecuencia cardíaca, lo que es la presión de la sangre, pueden ser efectos vagales como lo que es una bradicardia, ¿sí? Podemos tener lo que es el aumento de hipervigilancia y problemas atencionales, lo que viene a ser el fenómeno de freezing, que viene para otro tipo de patologías, pero también lo podemos ver, y el incremento de lo que viene a ser el cortisol. Por eso es importante el desarrollo de la amígdala en esto y no solo de ella, sino también en el caso de lo que es suicidio, de lo que viene a ser la ínsula. Porque en el suicidio, las ideas suicidas, o sea, esa ideación suicida constante que yo voy a tener de matarme, va a estar muy, muy manifiesta en relación a lo que viene a ser la interiorización de este procesamiento que yo tengo. ¿Y cuál es la puerta de entrada para la interiorización de emociones en mi cuerpo? Viene a ser la ínsula. ¿Y cuál es el problema de esto? Que la ínsula se desarrolla hasta los 30 años. Por eso, el pico de suicidios está durante el desarrollo de lo que es la corteza prefrontal y lo que es el término de desarrollo de la ínsula. Por eso el pico de edad de suicidios viene a ser aproximadamente durante la adolescencia hasta los 30 años. En cualquier estudio que ustedes vean a la larga, generalmente la población diana con mayor intentos suicidas o con intentos suicidas incluso, o con suicidios consumados, va a estar dentro de esta población, ¿sí? Que viene a ser debido a este desarrollo lento que tiene la ínsula y estos problemas para interiorizar y poder profundizar bien lo que vienen a ser estas emociones y poder manejarlas de una manera adecuada. Por eso es importante mencionar y recordar eso, porque en base a todas esas concepciones yo voy a tener que valorar el riesgo de esa persona que voy a ver, o sea, voy a valorar si esta persona va a poder irse a su casa, va a poder tener un tratamiento ambulatorio, voy a tener que hospitalizarlo o va a tener que estar en una zona especializada porque el riesgo de muerte es muy fuerte. Y para ello vamos a tener ciertas limitaciones. Porque casi todos los modelos de abordajes para catalogar riesgo están basadas en realidades diferentes a la nuestra. ¿Sí? Por ejemplo, dentro de los enfoques que se están usando para lo que es catalogar riesgo, generalmente se usan escalas de valoración de riesgos, ¿sí? Se usan historias informatizadas, o sea, tener el acceso, digamos, el paciente va a cualquier hospital por este intento, entra a emergencia, yo lo abordo y debo tener toda su historia clínica
para poder hacer la valoración con todos los datos que yo les he vertido hasta este momento, con todos los antecedentes que esta persona puede haber tenido, porque a mí me va a ayudar, ¿sí? Y analizar todo esto y tenerlo computarizado y poder valorar con algunos test extras van a ayudar a la sobrevida de mi paciente. ¿Cuál es el problema? Que nosotros no tenemos todos los datos, ¿sí? Porque mire, dentro de lo que son factores de riesgo, ¿sí? A lo largo de la vida, vienen desde los cambios epigenéticos que puedan tener por estas alteraciones durante su desarrollo o su infancia, la historia familiar de que estas personas puedan haber sufrido de eventos relacionados en familiares directos o familia cercana, patologías mentales, enfermedades mentales manifiestas, cuadros de depresión, trastornos de personalidad, consumo de sustancias, problemas físicos, sobre todo, por ejemplo, en lo que es a partir de la cuarta década de la vida, el dolor crónico es muy importante y está muy relacionado con lo que viene a ser ideación suicida, lo que vienen a ser los problemas sociales, problemas económicos como deudas, eventos vitales, que por ejemplo se conocen como lo que les mencionaba, un matrimonio, el tener un hijo, el conseguir un trabajo, el perder un trabajo, efectos sobre los medios, o sea, qué tanto influyen estos tipos de situaciones en mi vida, y lo que vienen a ser acceso a lo que vienen a ser o cosas que pueden ser letales para mí, por ejemplo, como les mencionaba, lo de ser médico, ser policía, ser bombero, ser chofer, a tener otro tipo de actividades más sedentarias que tienen menos riesgo de que pueda fallecer la persona, por ejemplo, ser un cocinero, también estar expuesto a este tipo de situaciones. Por ende, para que nosotros podamos hacer esta valoración, van a haber ciertos factores que van a considerarse como factores fuertes, o sea, que están muy relacionados a suicidio, y factores que no son muy fuertes dentro del lazo de la realidad en la cual se realizó el estudio. Al hacer este estudio realizado en Estados Unidos, ¿ya? Esta es una revisión en New England que salió este año, ¿ya? Al hacerse esta revisión, por ejemplo, ellos catalogaban dentro de su realidad que las situaciones que están muy relacionadas de una manera fuerte con lo que es suicidio viene a ser el consumo de sustancias, ¿sí? Y lo que son los trastornos mentales, ¿sí? La historia familiar de suicidio, ¿sí? De una manera muy importante. Y de maneras o situaciones con un riesgo moderado, catalogaban cosas como los eventos adversos en la infancia, estos eventos intensos que pueden haber pasado, como por ejemplo la pérdida de una relación, el término de una relación, la pérdida de un trabajo, eventos suicidas previos que antes estaban catalogados dentro de fuertes, por ejemplo, dentro de esta revisión están catalogados como moderados, ¿sí? Y, por ejemplo, el diagnóstico de una enfermedad terminal, una enfermedad crónica o dolor crónico, o sea, cáncer, una lesión que pueda generarme ese tipo de manifestaciones. Y de una manera mucho más somera catalogan, en el caso de ellos, lo que viene a ser la exposición a medios y de privación socioeconómica. Valga la redundancia y el por qué lo marco. Porque nosotros, al igual que ahí menciona que la evidencia es baja, somos sudamericanos y en nosotros los problemas de privación social son muy, muy fuertes. En ese caso, nosotros podría estar incluso dentro de un riesgo alto por las condiciones de vida que tiene una persona. No es lo mismo vivir en una familia compuesta, una familia grande, que vivir solo. No es lo mismo tener familia al costado que vivir en otra ciudad solo. ¿Sí? Es completamente diferente y en nosotros importa muchísimo. Por eso, este tipo de factores a veces es un poco difícil de valorar. Por otro lado, ¿qué instrumentos puedo usar? En ese sentido, en Perú tenemos un montón de limitaciones por la falta de validación de ciertas escalas. Las escalas más usadas que nosotros tenemos en Perú son tres. Bueno, cuatro con el PHQ-9, que la verdad no lo usamos porque no sirve. ¿Ya? Pero las escalas más usadas vienen a ser las escalas de Beck, de desesperanza y de depresión. Y la otra escala que ustedes probablemente con médicos generales, cuando hagan su internado o estén haciendo sus prácticas, van a usar es el SAT-Person, que es una escala muy rápida para valorar lo que viene a ser ideación suicida. ¿Cuál es el problema del SAT-Person? Que te valora quiénes pueden serlo, más no te valora quién realmente lo es. O sea, falla por exceso, cosa que para nosotros es bueno en una emergencia, ¿sí? Y puede ser aplicada. Estas son las tres escalas más comunes que nosotros usamos aquí en Perú. Dentro de esta, la que ustedes probablemente van a usar con mayor facilidad va a ser la SAT-Person, que es muy fácil de usar, que es una escala que va de 0 a 10 en relación al sexo, si es femenino o es masculino. ¿Qué cataloga positivo SAT-Person? Que sea masculino.
¿sí? En edad que esté en los picos de edad, sobre todo que sea mayor de 45 años, que tenga un evento previo, que haya consumo de sustancias, ¿sí? Que tenga pérdida de pensamiento racional o psicosis, ¿sí? Que tenga carencia de soporte familiar, o sea, que viva solo, que tenga un plan organizado, que no tenga pareja, o sea, que no esté casado, que sea una persona soltera, ¿ya? Y que sufra de alguna enfermedad previa. Si tiene estas características, cada una va sumando uno, ¿sí? Y nosotros en base a eso vamos valorando riesgo. El riesgo, a partir de riesgo medio, hay que valorar que la persona se interne. Incluso como recomendación, dentro de la revisión que hizo el doctor Turetti, él cataloga que a partir de 6 debemos incluso hospitalizarlos en contra de su voluntad por el riesgo de que estas personas puedan cometer un evento de manera sucesiva y con aumento de letalidad. ¿Ya? El SAT-Person es uno de los instrumentos más fáciles que ustedes pueden usar y uno de los que están más difundidos y ustedes pueden acceder con toda tranquilidad. En ese sentido, tenemos que ceñirnos en cuáles son las políticas de abordaje de suicidios. Cuando nosotros hablamos de suicidios, generalmente la mejor forma de abordarlo viene a ser la prevención. O sea, casi todas nuestras metas para abordar lo que viene a ser ideación suicida están basadas en prevención. ¿Por qué motivo? Porque por más que nosotros hagamos una valoración de riesgo, las muertes por suicidio no dependen de riesgo. El riesgo solo nos valora la ideación suicida, más la ejecución de un suicidio es independiente al riesgo. Puede salirte un riesgo bajo y la persona se va a matar. Puede salirte un riesgo alto y esa persona va a vivir. Eso es independiente a ello. ¿Por qué hacemos entonces la valoración de riesgo? Porque nos ayuda a estratificar, por un lado, cómo vamos a proceder en nuestra forma de actuar con estas personas de una manera más ordenada y por otro lado nos da una protección legal como médicos para que podamos seguir ejerciendo. Esas son las verdades en relación a eso. En ese sentido, vamos a hablar del abordaje, que es la parte final de esta ponencia, pero no la menos importante, porque nos vamos a topar con nuestra realidad cuando hablemos de abordaje. Cuando nosotros hablamos de abordaje, generalmente, como lo mencionaba, está todo volcado a lo que es prevención. ¿Sí? Desde restringir que la persona pueda causarse algo, alejarlo de cosas que puedan propiciar que siga pensando en ello, ¿sí? A dar charlas o psicoeducar para que la persona conozca y se sienta más tranquila, hasta medidas, por ejemplo, como uso de fármacos, programas ya más estructurados para poder abordarlos, guías de abordaje rápido y a intervenciones psicológicas para poder aproximarnos a ello, incluso acciones para manejar crisis. En ese sentido, nosotros vamos a ver formas de prevenir en relación a estas intervenciones. ¿Ya? Esta es la revisión de New England que les mencionaba que salió este año, donde nos hace una distribución muy bonita de cómo podemos nosotros abordar a ciertas personas que tengan ideación suicida o que estén con riesgo. En ese sentido, por ejemplo, para niños, adolescentes y adultos jóvenes hasta los 24 años, catalogan que un abordaje adecuado viene a ser una intervención psicológica, probablemente incluso un tipo de psicoterapia. ¿Sí? Para adultos mayores, en cambio, por ejemplo, recomienda lo que es el telemonitoreo por teléfono para saber cómo están e integrarlos a lo que son programas de psicoeducación y hacer un screening completo de patologías para integrarlos dentro de lo que son grupos de apoyo para poder ver que la persona no se ponga mal y sobre todo ver su sobrevida con un abordaje más interdisciplinario o integral, como quieran verlo, para que ver que alguna enfermedad que esta persona tenga no lo vaya a condicionar a que realice este tipo de cosas. Si nos referimos a personas con patología mental, lo prioritario es abordar la patología mental y en esto ver si es que hay compromiso cognitivo para que pueda realizar cierto tipo de abordaje psicoterapéutico y pueda resolverse este problema y se resuelve el suicidio. Es muy distinto, por ejemplo, para prisioneros, sí, que viene básicamente a los problemas legales que tienen, igual que para militares. ¿Cuál es el problema? Que nosotros actualmente estamos casi como prisioneros por este problema de lo que es el COVID, ¿sí? Así que nosotros catalogaríamos casi como prisioneros o militares en algunas situaciones y por ende es importante el priorizar lo que son telemonitoreos para estas personas y sistemas de acercamiento para que se sientan más contextualizados o más cercanas a nosotros y se sientan más cómodas como lo que vienen a ser apoyos y grupos, ¿ya? Y por otro lado, también para personas que tienen problemas en relación a lo que son minorías étnicas, que también se ve bastante, o sea, las personas con suicidios también son catalogadas como personas con más facilidad, personas de minorías étnicas y personas con opciones sexuales diferentes, ¿ya? Más que todo por el problema de discriminación.
Dentro de este grupo también se recomienda hacer abordajes sobre todo en lo que viene a ser estigma para evitar este tipo de situaciones. Y para personas que tienden a autolesionarse, programas especializados de psicoterapia en relación a esto. Esto se ve muy bonito, está muy ordenado, más cuando nosotros hacemos este tipo de intervenciones tenemos una cantidad grande de abordajes que se pueden dar, desde terapia cognitivo-conductual, terapia dialéctica, mentalización, terapia de aceptación y compromiso, psicoterapia interpersonal, ¿sí? Tenemos lo que viene a ser de manera de psicoeducación y la formación de lo que vienen a ser contactos que apoyen a la persona que conozca sobre lo que es suicidio de manera informada y de esta manera puedan apoyarlos, el alejarlo de personas con conductas similares, ¿sí? Planes para manejar crisis, lo que vienen a ser hojitas de ayuda, lo que vienen a ser intervenciones cortas y el uso de medicamentos, dentro de los cuales aquí en Perú tenemos litio, clozapina y quetiapina y ketamina, que diga, ¿ya? El uso de antidepresivos y hasta ahí suena muy bonito. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros nos vamos al contexto del MINSA, no tenemos casi nada, ¿ya? Casi todos los programas psicoterapéuticos en el MINSA tienen un problema de sobresaturación porque estamos con poco personal, no hay muchas instituciones especializadas y eso dificulta lo que nosotros podemos hacer, ¿ya? Y voy a explicarles un poco más o menos cuáles son las condiciones actuales que nosotros tenemos, pero para poder explicar estas condiciones también voy a explicarles de una manera pequeña este protocolo, si quieren pueden tomarle foto, igual le voy a pasar la ponencia a su encargada para que se los pueda difundir. Este protocolo es un protocolo de la guía MHGAP. Actualmente existe el MHGAP 2, pero el MHGAP 1 tiene esta guía de una manera un poquito más ordenada, que nos dice qué hacer cuando hay un acto de suicidio grave, qué hacer cuando hay un riesgo inminente de autolesión o suicidio y qué hacer cuando hay un riesgo de lesión o suicidio. Si se dan cuenta, en casi todos los casos se prioriza, sobre todo en los dos primeros, que la persona esté bien, de manera en relación a lo que son sus funciones biológicas y sus funciones vitales, que la persona esté estable. Si hay una intoxicación, primero hay que resolver la intoxicación. Si hay una lesión cortante, primero hay que hacer la sutura. ¿Sí? Posterior a ello, hay que hacer el abordaje social, o sea, hacer una psicoeducación y establecer lo que viene a ser un entorno social adecuado para la persona para que pueda seguir este seguimiento y pueda pasar por el personal especializado. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, para riesgo suicida que ustedes puedan captar, digamos, en su comunidad o dentro de lo que vienen a ser sus rotaciones, o si alguno ya está haciendo su serum o en su internado, viene a ser establecer lo mismo, el apoyo social, que es la parte más importante, y posterior a esto, derivarlo con el especialista para un seguimiento adecuado. O sea, en ese sentido, básicamente, cuando uno aborda un suicidio, es priorizar que las funciones biológicas y vitales estén estables, que no haya una patología aguda en que se pueda descompensar. Después de eso, establecer un abordaje social para que la persona tenga seguridad de que no va a tener acceso a alguna situación letal o algo que lo pueda matar, va a tener apoyo, va a poder tener un monitoreo y va a continuar con los controles. Para eso dependemos de la familia y van a derivarlo generalmente al especialista. En ese sentido, como les mencionaba, en el Perú actualmente tenemos lo que es la línea 113, que actualmente funciona no solo para lo que son suicidios, sino para lo que viene a ser este problema de COVID, para brindar apoyo en lo que es salud mental para cualquier crisis que uno tenga, no necesariamente un suicidio. Hasta que uno llame a la línea 113, te van a preguntar por qué motivo estás llamando y te van a derivar con un especialista dependiendo de tu necesidad. Y por otro lado, también tenemos lo que son centros estatales y centros particulares para abordajes. En centros estatales tenemos lo que son los centros de salud mental comunitario. Los chicos que estén en Ayacucho deben haber visto la inauguración de varios, ¿sí? Tienen el centro de Carmen Alto y los otros centros que están alrededor de todo lo que es Huamanga y en periferia. En Lima es de igual manera, pero son centros incipientes en los cuales todavía no tenemos estructuras y unidades especializadas para manejo de suicidios. Actualmente los que tienen generalmente esquemas de manejo de suicidios vienen a ser los hospitales generales, en algunos casos, por ejemplo en Lima, como el Hipólito Unanue, que tiene no un programa, pero tiene sí una directiva para manejar suicidios en emergencias, y los hospitales psiquiátricos que sí tienen guías de manejo de ideación suicida, pero de manera hospitalaria. No tenemos abordajes comunitarios todavía. Otros países como Chile, por ejemplo, sí tienen programas de abordajes comunitarios, como los UPI, que son programas, por ejemplo, chilenos, para control y monitoreo similar a lo que es un centro de salud mental comunitario, pero solo destinado a lo que es abordaje de lo que viene a ser patología derivada de lo que es suicidio.
¿Ya? Por otro lado, hay centros particulares que se encargan de esto, también tenemos fundaciones. Actualmente, las fundaciones que encontré que estaban registradas en Internet, algunas ya no están, por eso no he puesto los nombres, y centros de apoyo privados generalmente vienen a ser centros psicoterapéuticos especializados, como escuelas de psicoterapia tipo Sentidos, por ejemplo, que se encargan de formación de DBT, y lo que viene a ser ayuda a mujer, que también está a cargo de eso. Por otro lado, tenemos ¿en quiénes más poder recurrir? Sí, tenemos la línea 100 de apoyo para víctimas de violencia, tenemos lo que es la central policial, tenemos lo que es reclamos de salud, que en ese entonces era 113, tenemos lo que es el SAMU, tenemos lo que es defensa civil, tenemos lo que son los bomberos y tenemos lo que es la Cruz Roja. Cualquiera de estas entidades pueden ayudarnos a ustedes para poder socorrer a una persona que está dentro de este tipo de cuadros, ¿sí? Ya sea un intento o que ustedes detecten que esté con ideación. En ese sentido, hemos llegado al final de lo que es la ponencia. No sé si tendrán alguna pregunta, algo que desean que quieran que yo se lo resuelva. Ha sido un gusto exponer para ustedes. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias, doctor, por la ponencia. Chicos, 5 minutos, por favor, para hacer sus preguntas. Pueden hacer sus micros o también pueden escribir en el chat. Esperamos, por favor. Explicar esa parte de la correlación en edad cronológica del paciente y los cambios en el hipocampo, la corteza prefrontal y la amígdala. Ajá, sí, justo. Les voy a explicar de una manera distinta. ¿Ya? Generalmente, por ejemplo, cuando nosotros tenemos estos cambios en relación a lo que es el neurodesarrollo, como les explicaba, va a depender del proceso de mielinización normal que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. ¿Ya? Los ACE que les he explicado, por ejemplo, hablan de estos cambios por el proceso inflamatorio debido al estresor. Pero hay cambios inflamatorios de otra forma que también pueden generar estas variantes. Por ejemplo, el asma o una neumonía, una enfermedad diarreica aguda, por ejemplo, sostenida por muchos días para un niño, los resfríos a repetición, lo que es la desnutrición, reacciones alérgicas a repetición en los bebés, van a generar estos cambios. ¿A qué se debe o cómo se dan estos cambios? Generalmente cuando, por ejemplo, el desarrollo normal del hipocampo se da durante todo el neurodesarrollo, que es casi hasta los 30 años, pero tiene picos de desarrollo, o sea, picos donde estas neuronas son mucho más sensibles a ser dañadas. ¿Cómo se dañan las neuronas? Nosotros tenemos un fenómeno en nuestra cabeza que se da 2 veces, que es la poda neural. La poda neural es el proceso por el cual nosotros de manera normal desechamos las neuronas anómalas y las neuronas que nosotros no utilizamos para poder desenvolvernos de una manera normal en nuestra vida. ¿Por qué? Si no estarían gastando demasiada energía y si no se usan, se botan, pues. ¿Ya? En ese sentido, el hipocampo tiene un pico de desarrollo, o sea, un pico donde las neuronas tienen que adaptarse, acoplarse y funcionar bien. Si dentro de esta etapa no se acoplan o no se desarrollan bien, son purgadas y desechadas. Y el cuerpo las elimina por un fenómeno de apoptosis. ¿Ya? En ese sentido, este pico, por ejemplo, para el desarrollo de lo que es el hipocampo, se da entre los primeros 6 años de vida, sobre todo entre los 3 a 5 años. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que lo que les mencioné hace un momento, si yo tengo, por ejemplo, una cirugía, un accidente fuerte, un cuadro asmático, una fiebre sostenida, un proceso alérgico, una enfermedad diarreica, un fenómeno de desnutrición o estresores sociales como lo que les mencioné, va a generar que esto se altere y esa zona no se va a desarrollar de una manera adecuada. Al no desarrollarse de una manera adecuada, ¿esto qué va a causar? Que yo tenga manifestaciones psicopatológicas, o sea, manifestaciones semiológicas que yo voy a poder evidenciar, ya sea durante mi entrevista o durante el examen físico o en este caso examen mental que voy a realizar.
¿De qué manera? Por ejemplo, el hipocampo es el responsable de administrar lo que vienen a ser mis recuerdos. ¿De qué manera? Generalmente lo explico como si fuera un control remoto. Por ejemplo, si ustedes ven a una persona en la calle, no sé si les habrá pasado, y sienten cierta cercanía con esta persona, generalmente es porque cuando la observan, el hipocampo los lleva a un recuerdo donde los rasgos de esta persona se asemejan con alguien con el cual ustedes han tenido cierto vínculo bueno o con las características de ciertas personas con las cuales ustedes se han llevado bien. De igual manera puede pasar con alguien que ustedes lo ven y dicen, este no me cae. Es por el mismo fenómeno, porque eso lo hace el hipocampo. Cuando ocurre una situación fuerte o intensa, el hipocampo hace lo mismo. La situación ingresa por nuestros sentidos, pasa al hipocampo después de pasar por la amígdala y el hipocampo dice, esto es peligroso, y hace que la amígdala actúe de frente y ya no llegue a la corteza prefrontal. ¿Sí? Esa es la función normal del hipocampo. Define qué voy a recordar y por qué. ¿Cuál es el problema si mi hipocampo se daña, por ejemplo? Que no voy a poder hacer eso de una manera adecuada. Por ejemplo, no voy a poder cambiar de canal, por así decirlo, con estos recuerdos y se me pueden mezclar, se pueden combinar. Esto se conoce como fenómeno disociativo, que es parte de lo que es patología traumática compleja, que básicamente va a hacer que se me alternen los recuerdos y yo no pueda hacer, por ejemplo, una línea biográfica, ¿sí? Porque el hipocampo hace eso. O sea, yo sé, por ejemplo, qué comí en Navidad, por ejemplo, porque es una fecha importante y mi hipocampo lo ha registrado. Pero, por ejemplo, yo no sé qué comí hace 5 semanas o un día jueves, porque, o sea, es algo no es importante. A menos que tenga una rutina y siempre coma lo mismo los jueves, ¿no? Pero si no, no es importante, ¿ya? Y esto hace que el hipocampo pueda ubicar no solo en espacio, sino en tiempo, las cosas que a mí me ocurren. Pero si yo lo daño, voy a tener un problema para ubicar en espacio y tiempo las cosas que pasan. O si el evento es muy intenso, va a pasar de igual manera. Por eso, por ejemplo, no sé si alguno se haya topado con un familiar, un conocido o uno mismo que recuerde cosas como si hubieran pasado ya. Se acuerdan muy fuertes de situaciones que tal vez hayan sido especiales o desafortunadas para esa persona, que no tienen una ubicación espacio-temporal. Esas manifestaciones, por ejemplo, son por alteraciones en el hipocampo que pueden ser adaptativas dependiendo de la edad o si es por múltiples situaciones difíciles que uno ha vivido, se asientan y se perennizan. ¿Qué otra cosa hace? Al que yo pueda diferenciar estos recuerdos, también va a hacer que el hipocampo haga que yo pueda mantener un foco atencional sostenido, porque si yo atiendo es porque mi cognición está volcada, o sea, la forma con la cual yo voy a recibir la información puede focalizar un punto, porque ese punto está fijado de igual manera a mi hipocampo por un recuerdo, en este caso tal vez afectivo, que me mantiene la atención sostenida a eso. Si yo no tengo eso, el hipocampo no puede hacer eso y yo no voy a poder atender de una manera adecuada. ¿Y eso qué va a causar? Que yo tenga problemas para mantener un foco atencional y digamos, si estoy atendiendo algo y vuela una mosca, voy a ver a la mosca. O si hay un ruido fuerte, voy a escuchar el ruido y voy a perder la ilación de lo que estaba haciendo. Esa es, por ejemplo, la función del hipocampo. Si ocurre alguno de estos fenómenos inflamatorios, como les he manifestado, esto no se puede dar y se dan estas manifestaciones a las cuales nosotros catalogamos como síntomas psicopatológicos. Y así como se dan en esta etapa, se dan en una segunda etapa de un segundo desarrollo donde es un poco menor el desarrollo del hipocampo, que se da en la etapa de la adolescencia. Y si pasan eventos fuertes durante esa etapa o pasan eventos que causen fenómenos inflamatorios, por ejemplo, no sé, me da dengue a esa edad, ¿sí? También van a generar alteraciones en mi hipocampo y también se van a manifestar, tal vez no con la intensidad de los primeros, pero sí con una intensidad de una similitud parecida. Con la amígdala, por ejemplo, es distinto, porque el hipocampo cuando pasa eso se hace más pequeño, se hace más chiquito. Por ejemplo, por eso con pacientes, por ejemplo, que tienen cuadros depresivos y nosotros encontramos hipocampos pequeños, o personas con patología traumática, hipocampos chiquitos, o personas con cuadros psicóticos persistentes, el hipocampo también es pequeñito, por este daño crónico. Pero, por ejemplo, cuando nosotros vemos desarrollo de la amígdala en lugar de hacerse pequeño, se hace grande, se hace grandota, ¿ya? En lugar de que se hipotrofie, se hipertrofia. ¿Por qué? Porque la amígdala, al ser el centro que recibe la información para catalogar de peligro o no, por el fenómeno de sobrevivencia que tenemos que tener, hace que ésta se haga grande con la finalidad de que yo reaccione más rápido a situaciones pequeñas y de esa manera no entre en peligro. O sea, la función de la amígdala es generarme miedo. Por eso, a mí me conviene, si estoy en una situación peligrosa o con mucho o muy desfavorable, asustarme más rápido. Porque si yo me asusto más rápido, yo voy a sobrevivir con mayor facilidad a que si no me asusto. Por eso, a diferencia, por ejemplo, del hipocampo, la amígdala crece y se hace grande, porque facilita eso.
En relación, en cambio, por ejemplo, a lo que es la corteza prefrontal, que es una de las últimas que desarrollan junto con lo que es la ínsula, está muy relacionada con lo que es toma de decisiones. La corteza prefrontal tiene ciertas características. Mientras más pegada a nuestra frente está, más está relacionada con lo que viene a ser nuestro afecto y nuestra voluntad. Y mientras más pegada está a la zona central, está más relacionada con la manifestación cognitiva pura de lo que nosotros hacemos, pura razón, puro razonamiento, abstracto. ¿Sí? En ese sentido, la corteza prefrontal hace esas dos funciones y su desarrollo es uno de los últimos. Eso también explica por qué, por ejemplo, nosotros cuando tenemos entre 12 y 13 años somos súper impulsivos, porque no podemos tomar decisiones adecuadas, porque la zona que se encarga de la toma de decisiones no está por completo desarrollada y se nos puede pasar. Por eso es que la adolescencia es así, es normal, ¿ya? Pero cuando pasan eventos adversos muy intensos, dificultan que esta zona se inicie de una manera adecuada y no vamos a poder manejar de una manera adecuada lo que vienen a ser nuestras emociones y nuestra voluntad. ¿Eso qué va a causar? Que nos quedemos impulsivos, ¿sí? Por la voluntad y que no tengamos un buen manejo de emociones y tengamos emociones vehementes, o sea, muy intensas y que no pueden ser manejadas por nuestra razón. ¿Y esto qué va a facilitar? Por ejemplo, en el fenómeno o mecanismo de atesis de estrés, que sea más factible que estas personas lleguen a tener un intento suicida, porque no pueden manejar estas situaciones justo por estos fenómenos. No sé si con eso te resolví la pregunta, Ruth. Sí, sí, mucho mejor, gracias. Ya, de nada. No sé si tendrán alguna otra pregunta. Bueno, creo que no. Sí, doctor, parece que ya no hay otra pregunta. Ya, En todo no hay problema. caso, estamos finalizando la ponencia y agradecer al nombre de la Sociedad Científica Médica Estatal de San Cristóbal y del Comité Permanente de Atención Integral en Salud del país. Muy agradecido y buenas noches, chicos. También pueden ya salir y no se olviden los que están inscritos en el taller, pasarse su lista en el drive que está en el grupo de WhatsApp. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.